iniciar la grabación. Bueno, para todas, muy buenas tardes. Dianis, doctora Nakata, ¿cómo están? Y a quienes nos acompañan hoy en esta tarde tan chévere. Yo estoy muy contenta porque tenemos un tema que mueve muchas cosas y que genera muchas preguntas, tanto en los profesionales de la salud como en las futuras mamás, como quienes ya hemos sido mamás y atravesamos una cesárea. Entonces yo creo que tenemos mucha tela por cortar aquí hoy. Em, entonces, nada, yo creo que arranquemos. Dianis, ¿quieres dar un saludito? Bueno, darle las gracias por estar aquí. Como les decía ahora, pues es un tema que de verdad mueve muchas fibras, eh, muchas inquietudes, muchas dudas y súper bonito que podamos responderlas desde la cara directa de las profesionales que trabajan en este tema. Así que bueno, está con nosotros la doctora Ana Cata. ¿Cuál doctora Ella es, Nakata? no, aquí pues. Estamos con Ana Cata. Es, Ana Cata es mamá, es esposa, es médica anestesióloga, es instructora de yoga, es dula y consultora perinatal y estudiando porque es súper inquieta en los diferentes saberes pues del ser y de integrar mucho como en armonía también. Así que bueno, Ana Cata, súper bienvenida. bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ahí se conectó Lili. Eh, Gracias por la invitación. Este tema me parece supremamente bonito, me parece todavía muy tabú. Gracias a Dianis, pues, y Aleja pues, por dejarme contar lo que pueda aportarles, pues, como en saberes. Como les dijo Dianis, pues sí, yo soy médica, soy anestesióloga, pero esos son pues como títulos. Realmente mi pasión es como la educación y eso, pues como soy también lo que decía Dianis, una practicante muy obsesiva de todas las disciplinas que tengan que ver con lo humano y con el ser. Y próximamente pues como especialista en medicina ayurveda también. Entonces, bueno, estoy muy contenta pues de estar acá y de que conversemos resolviéndole las dudas a las que se conectaron y a las que después puedan verla en diferido para que queden un poquito con unas cosas más aclaradas y un poquito menos ansiosas con respecto a este tema, que no tiene que ser para nada un tema como de riña o de Espinoso. pelea. Sí, Ujú. espinoso. Tiene que ser un Ujú. tema que tomemos con mucha naturalidad. Entonces, bueno, Que se pueda conversar con tranquilidad, ¿no? Ujú. total. Muy bien, pues entonces aprovechémosle el ratico a la doctora Lili antes de que eh, el turno o la red no la arrebaten, quién sabe cuál primero. Lili, pues qué alegría que también estés aquí con nosotras. Lili también es mamá, es esposa, médica, anestesióloga, es consejera en lactancia y máster en lactancia de la Universidad de Buenos Aires, que también es una combinación. Las dos tienen ahí unas combinaciones muy bonitas, además de, pues, de la anestesiología, como otros saberes. Entonces, pues yo creo que para comenzar, no sé si empezamos aclarando lo primero y es cuando hablamos de epidural, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero Lili, no te dejé ni presentar, saluda, hola. Hola chicas, bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio tan bonito. Siempre bienvenidos a estos espacios que permiten educar a la comunidad. A mí me parece muy importante estos espacios que permiten orientar a la comunidad y que les permite aprender desde la parte científica, ¿cierto? Porque es que hay muchos mitos rondando en el medio ambiente, de una mamá a otra se cuentan una cosa que a veces son basados en su propia experiencia, pero pues cada persona vive una experiencia diferente. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a esto. Yo hago un poquito de todo, como todas las mujeres, hacemos de todo. Entonces, bueno, mis redes sociales, para quienes están acá, mis redes sociales realmente se enfocan más en la ayuda de como de la comunidad.
en la educación. Yo a través de mis redes sociales lo único que pretendo es como generar educación en todos los temas más sensibles que tenemos en el país, que son la maternidad y la infancia. Esos son temas muy sensibles. Tanto la maternidad como la infancia me parece que son cosas que están eh, muy maltratadas en nuestro país, aunque hemos ganado pues con terreno con los años, ¿sí? Yo he sido siempre una defensora del parto respetado, sea por cesárea o sea parto normal, y y empecé a introducir muy tempranamente, desde hace unos 8 o 9 años, empecé a introducir la compañía de los padres en el quirófano. Creo que Diana lo vio desde que yo lo empecé a publicar. Eso me costó pues muchos regaños por parte de las personas de la clínica donde yo trabajaba, pero estaba absolutamente convencida de que era una herramienta indispensable y no lo dejé de hacer nunca. Digamos que cuando tú estás parado en cierta posición, Ana Cata lo sabe, cuando uno está parado en cierta posición, como es el anestesiólogo, pues uno se puede dar unos lujos que de repente el resto de la humanidad no. Entonces aprovechémoslo pues como en el bienestar. Yo hago de todo un poquito, muchachas. Me gusta mucho la lactancia, me parece un tema muy bonito. Creo que ahora es un tema mucho más conocido por la gente. Antes era un tema pues muy desconocido, donde se manejaban muchos mitos. Yo misma viví una experiencia de lactancia terrible y eso hizo que yo me pusiera a estudiar. Realmente mis estudios en lactancia fueron tal vez para ayudarme a mí misma, pero en el camino me di cuenta que eso le servía a otras personas porque nadie más sabía eso. Entonces, mis estudios en lactancia pues fueron como eso. Y ahorita lo que yo hago como de lactancia realmente no es asesorar a mamá por mamá, porque a veces me buscan, sino pues desde el inicio del parto, o sea, en la cesárea, pues venga mamá, yo le explico tres que cuatro cositas y le ponemos ahí su bebé y le ayudamos al primer enganche, ¿cierto? Eso no le cuesta pues a uno nada, y Ana Cata sabe que quien más tiene más tiempo que el anestesiólogo, pues a no ser que el paciente esté complicado, uno tiene tiempo de sobra para ayudar. Eh, y bueno, hemos ido vinculando un poquito muchos proyectos, pues aparte de la anestesia, yo siempre he trabajado como en la labor social, con los niños, con con jornadas de cirugía para ayudar niños que tengan defectos o cosas así. Entonces, manos a la obra, operación sonrisas, Maltrain. Y ahorita, pues como yo también me puse un poquito eh, hacer algo por mi propia salud. Entonces, llevo 5 años haciendo atletismo y entonces también ahí enganché el tema del atletismo y le vendí la idea de hacer algo social a la media maratón del café, que es donde yo estoy ubicada. Y bueno, ahí estamos, en esa, todos los días haciendo alguna cosa por la sociedad, por el pedacito de tierra que le tocó a uno, ¿cierto? Uno que puede. Ya es toda una embajadora de la maratón. Sí, sí, sí. Bueno, pues después de estas presentaciones, Alejanos, yo me mandé así de una a hacer una pregunta técnica. No sé si estabas de acuerdo, tenías otra pensada para iniciar. No, me parece, Dianis, muy pertinente arrancar con ese concepto, aclarando ese concepto para todos los que estamos acá, teniendo en cuenta algo que me parece súper bonito y que es coincidencial en esta conversación, y es que tenemos dos médicas, ¿cierto? Dos profesionales de la salud muy preparadas, pero que además tienen una búsqueda constante relacionada con todo lo que tiene que ver con el ser. Entonces me parece muy bonito cómo se empieza a envolver la conversación, no solo alrededor de lo que la ciencia nos dice, que la doctora Lili lo puso sobre la mesa. Vamos a quitar esos mitos y vamos a hablar de qué es la epidural, muy importante, pero también teniendo en cuenta al ser, a la persona que está ahí, a esa familia que recibe a ese bebé y a todas esas personas que estamos alrededor del nacimiento. Entonces, como sabemos que la doctora Lili tiene un poquito más de afán, entonces arranquemos con la doctora. Cuéntanos qué es ese concepto de la epidural, qué es, cómo funciona, cómo se come, etcétera, etcétera. Que es No, Cata, ¿y importante, alguna cosa Lili, va interviniendo, Cata, Cata, ahí? no, las dos, la idea es que conversen ahí entre las dos. Nosotras solamente vamos a tirar la pregunta y la vamos a escuchar aprender igualito que estamos con el resto de las que están aquí. Pero sí es importante porque muchas veces cuando hablamos de epidural, nos imaginamos que la epidural es el medicamento que se pone, ¿cierto? Cuando está como el concepto del imaginario. Entonces, sí aclararlo y empecemos desde lo más general para poder ir aterrizando luego hacia vínculo y lactancia y tal, pero vamos primero de lo más general.
Dianita, aquí estamos con personas comunes y silvestres, o sea, aquí no hay población, digamos, médica ni nada de eso, está Sí, dirigido a pues la población general. Sí, está dirigido a hay la población general. médicas, hay dulas, hay psiquiatras en este momento escuchándonos y seguramente llegarán también personas que no están cercanas a la salud. Y futuras Listo. mamás. Mamás, listo. Vamos a hablarlo en términos castizos. A mí me gusta que las mamás entiendan qué les vamos a hacer cuando uno les va a poner una peridural. En anestesia hay muchas formas de generar alivio del dolor. Yo creo que la función principal del anestesiólogo es quitar el dolor. Ya. La borrada del recuerdo maluco, eso depende de lo que uno esté haciendo, ¿cierto? Si va a poner una anestesia total o si va a poner una sedación o eso, pero la función del anestesiólogo son dos, ¿cierto? Que no haya dolor y que el paciente no recuerde, eso entre muchas otras cosas, que es mantener al paciente estable. Y eso. Yo creo que quien pone una peridural y ha tenido que pasar por ese dolor, tiene más conocimiento de lo que está haciendo o sabe más fácil lo que está haciendo que una persona que está entrenada para no haber pasado por ningún dolor o no haber necesitado nunca una peridural. Eso no quiere decir que lo hagan con menos destreza, sí lo hacen con mucha destreza. Pero ¿a qué va este comentario? A que a nosotros en la escuela vieja, y eso lo discutía inclusive yo ahorita en el quirófano, en la escuela vieja cuando nos formaron en medicina, por ejemplo, a mí me tocó atender partos generales, y el concepto ese de que señora puje y no grite, que es que eso no es tan horrible, eso se lo enseñaron a uno siempre, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene este concepto? A que cuando yo pasé por un parto normal y me dijeron, señora puje y no grite, que es que eso no duele tanto, ahí entendí la connotación de una peridural y la connotación de las palabras que utiliza el personal de salud todos los días, o sea, cuando yo lo sufrí en carne propia. Entonces, términos generales, ¿qué es una peridural? Una peridural es la punción que se realiza en la espalda para producir alivio del dolor, ¿sí? Esa, ese tipo de anestesia que es la peridural es una punción que se realiza para meter un catéter que está puesto, para que me entienda la gente, entre los huesos y el sistema nervioso central. Entonces nosotros tenemos el sistema nervioso central aquí, el cerebro, y del cerebro se desprende la cola, que es la médula que va entre las vértebras, ¿sí? La médula que está ahí metida entre las vértebras, eso se encarga de conducir dolor, ¿sí? Entonces, a través de cada vértebra salen unas ramitas que acompañan la transmisión del dolor dependiendo de dónde salgan. Entonces, unas ramitas que lo abrazan a uno aquí arriba, que lo abrazan a uno aquí, que lo abrazan a uno aquí, que lo abrazan a uno aquí, ¿sí? Esa es la explicación más castiza. Cuando yo pongo el catéter en la espalda, lo que estoy haciendo es que agarro esas ramitas y les infundo medicamento para que no haya dolor durante el parto o para que el dolor sea mínimo, ¿sí? Pero eso implica, poner ese catéter implica una punción en la espalda, ¿sí? Entonces implica que la mamá debe quedarse un poquito quieta. ¿Para qué sirve la peridular? Para muchas cosas. Para aliviar un poquito el dolor, para producir la propia anestesia. Y la peridural además tiene la ventaja de que suministrada en dosis, digamos, no tan elevadas, puede permitir la libre movilidad de la mamá durante el trabajo de parto. Entonces, la peridural es el hecho de poner a través de una aguja, de una punción en la espalda, un catétercito que queda allí puesto. Ahora, ese catéter es un catéter de plástico, para que me entiendan, eso no tiende a producir ningún tipo de reacción dentro del organismo humano, ¿sí? Entonces no produce, digamos, ni cicatrización en el sistema nervioso central, ni nada de esas cosas en la columna, eso es compatible con el sistema nervioso humano. Y yo le digo a las mamás, vea mi señora, si eso produjera alguna reacción en el sistema nervioso central, yo no lo pongo, porque yo no me voy a exponer a una demanda, porque yo tengo 2 hijas esperándome en la casa y después de su anestesia yo me voy para mi casa a cuidar a mis chinitos. Además, la primera ley del juramento hipocrático dice, primero, no hagas daño. Entonces uno no va a hacer algo que haga daño. Es correcto. Entonces, el primer mito, hablemos ahí pues como de qué es peridural, entonces poner un catéter en la espalda. ¿Para qué? Para infundir un medicamento. En la dosis del medicamento, pues
varía dependiendo del dolor. No todas las mamás sienten el mismo dolor, no todas las mamás tienen el mismo control de dolor. Hay mamás que necesitan una cantidad muy exagerada, hay otras que necesitan muy bajitas, pero la peridural es básicamente poner un catéter en ese espacio. ¿Sí? Yo no voy a entrar en términos anatómicos, por eso pregunté para quién iba dirigida esta charla, porque hay unos intríngulis anatómicos que tiene pues la puesta de ese catéter, pero en términos generales eso queda entre las vértebras y el sistema nervioso central para infundir un medicamento. Ahí como no hablamos de los intríngulis y esto, pero sí, ahí digamos que sí suele pasar, Anacata también, y es que puede disminuir el dolor del vientre hacia abajo, ¿cierto? Un poco es como, o ahí estás incluyendo la raquidia también en caso de No, el necesitar. peridural se puede poner a cualquier nivel, para que me Ok, entiendas, Dianita. O sea, el peridural se puede poner inclusive torácico muy arriba, que nosotros a veces lo hacemos. Por ejemplo, yo lo hago con mucha frecuencia porque yo hago cirugía compleja pediátrica, entonces el catéter se puede poner más arriba. Ahora, cuántos niveles puede coger el de dolor? O sea, ¿cuánto te puede aliviar de dolor? Pues eso depende de dónde esté puesto y de qué dosis de medicamento te estén poniendo. La raquidia te coge de aquí para abajo y te puede coger de aquí para arriba toda, ¿sí? Dependiendo de la posición que lleve la paciente. El peridural normalmente no, te coge unos cuantos sitios hacia arriba y unos cuantos sitios hacia abajo. Se alcanza para unas ramitas para arriba y unas ramitas para abajo, ¿sí? Es por esa razón que las mamás que tienen peridural pueden caminar durante su trabajo de parto con alivio del dolor porque no coge de ahí para abajo. Entonces, es diferente de una anestesia raquídea. Una anestesia raquídea oblitera dolor y movilidad y puede subirse bastante. Ahí Bueno, yo Diana, y una quisiera, diferencia, bueno, perdón, dale y una enseguida le hago diferencia una también pregunta. importante que ahí pues es lo de la parte anatómica, es que la raquidia, si buscamos llegar al espacio raquídeo, es decir, ya la doctora explicó que hay unas vértebras que salen esos nerviecitos que te abrazan, pero ahí nosotros no hemos ingresado al lugar donde está el líquido cefalorraquídeo, que es el que protege toda la médula. No hemos entrado, es decir, el peridural, por eso se llama peridural, porque queda periférico por encima de la dura madre. Nosotros no rompemos la dura madre cuando vamos a poner un catéter epidural, queda como alrededor de los nerviecitos y baña para arriba y baña para abajo, como explicó muy bien la doctora. Diferente a la raquidia, que tú sí rompes la dura madre, ¿cierto? Entonces, tú lo que quieres es que salga líquido cefalorraquídeo y tú metes el medicamento, y ese sí es con fines plenamente anestésicos, como explicó la doctora, que también puede ser analgésica, pero eso ya se vuelve pues temas ya más complejos de anestesiólogo. Pero digamos que para efectos prácticos tú lo que estás haciendo es meter una dosis que lo que quieres es que corte el flujo, es decir, que la médula de ahí para abajo no mande señales ni reciba, quedas completamente inmovilizado, anestesiado, diferente a la raquidia, que como dijo la doctora, tú bañas un poquito y eso lo que hace es la paciente se puede mover, puede caminar, puede hacer, pero va a disminuir su sensación de dolor, de molestia, de disconfort, y a través de la epidural también se puede dar anestesia, como dijo la doc, pero ya eso varía de otras cosas más importantes. Pero diferencias grandes, raquidia se mete casi a la médula, o sea, te metes al líquido cefalorraquídeo, peridural no te metes al líquido cefalorraquídeo, quedas por fuera de ese canal. Listo. Yo quería hacer una pregunta y es entonces ver si sí entendí bien, y es que en el caso de la peridural que estaba comentando la doctora Lilia al principio, ahí hay disminución de la sensación de dolor, pero no desaparece por completo o no necesariamente desaparece por completo. Sí puede desaparecer por completo, ¿sí? Dependiendo de muchas cosas, de muchos factores, pero sí puede desaparecer por completo. El problema con desaparecer el dolor del totazo es que de repente, dependiendo del umbral del dolor de la paciente, se necesite una dosis más alta de medicamento o más continua, y ahí se puede perder un poquito de la movilidad, ¿sí? O Ok. sea, digamos que no es peligroso para la mamá
no es peligroso para el bebé. Ahorita yo me imagino que vamos a seguir hablando alrededor de las dosis y esto, pero sí se puede perder la movilidad. Entonces, digamos que el alivio del dolor, o sea, si tú estás sintiendo un dolor, nosotros lo clasificamos de 0 a 10, siendo 10 el peor dolor y 0 nada, ¿cierto? Si tú estás sintiendo un dolor de 10 y te ponen un medicamento que te ayuda a sentir un cólico menstrual tipo 2, 3, o sea, un cólico menstrual en términos más o menos normales, ¿cierto? Porque hay mamás que tienen pues endometriosis y otras cosas que no vamos a entrar, pero un cólico pues de esos, te comió unos frijoles, le cayó mal y tiene un cólico pues que se aguanta, no se toma una buscapina, ¿cierto? Entonces, si usted está en un trabajo de parto y tiene un cólico tipo un malestar estomacal, un grado 2 o un grado 3, se considera un buen alivio del dolor. La mamá puede movilizarse, no va a perder, porque es que si tengo que obliterar todo el dolor, dependiendo del umbral del dolor de la mamá, sí existe el riesgo de que sea anestesia. Eso depende mucho. Entonces, ahora, lo que la doctora Ana Cata decía, la raquidia es una anestesia, la peridural es una analgesia, que puede ser anestesia, ¿sí? ¿Y de qué depende eso? De qué dosis de medicamento yo le esté poniendo. Pero me parece muy, muy chévere eso porque entonces yo puedo pensar en mejorar esa sensación del dolor, pero seguir conectada con todo ese proceso que mi cuerpo está viviendo en ese momento. O sea, que es bonito para las futuras mamás que nos estén acompañando el pensar que no es, me olvido del dolor, me olvido del proceso, porque es que el trabajo de parto lleva un montón de situaciones y de sensaciones que ese cuerpo está experimentando, pero sí hay una mejora en los síntomas que te van a permitir llevarlo con mayor tranquilidad. Aleja, qué bueno que mencionas eso y perdón que me meta pues así como la cucharada porque esto me parece muy importante. Mm, o sea, el trabajo de parto, por eso se llama trabajo de parto, o sea, es un trabajo del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo naturalmente lo sabe hacer. Nosotros nacimos diseñadas así y nacimos diseñadas con un útero y el útero está diseñado para gestar y si está diseñado para gestar, está diseñado para parir. Eso es una regla básica. O sea, es decir, el cuerpo está preparado. Yo veo a la epidural como una herramienta y así como toda herramienta, tú la puedes usar muy bien o la puedes usar muy mal, ¿cierto? Entonces eso que decís es súper válido porque las mamás que nos están escuchando es muy importante que no peleen con la epidural, es decir, no irse a ninguno de los dos extremos, ni al extremo de odio la epidural es lo peor, eso es horrible, eso me hace daño, eso me va a dejar inválida, nada que ver, o sea, no escuchen eso, pero tampoco se vayan al otro extremo de yo no voy a parir si no me anestesian por completo, ¿cierto? Como que llegar a ese punto de encuentro en el que yo tengo la herramienta y puedo usar la herramienta a mi favor, lo que tú dices, sé que existe, sé que tiene unas cosas que me van a hacer bien, me van a ayudar a tener más calma, a soportar, a descansar de pronto de ese trabajo tan intenso, del trabajo de parto, pero al mismo tiempo no se me puede ir la mano, porque si se me va la mano, entonces me voy al otro extremo, me anestesio y al anestesiarme, pues eso tiene unas implicaciones que van a hacer que ese trabajo de parto sea más largo, más difícil, ya no me conecte con mi cuerpo, ya no entienda qué está pasando y pues se vuelve como, me voy para el otro lado y todo se va como complicando más, ¿cierto? Entonces, como entender que cuando estemos ahí, también no irnos como a ese extremo de dosis, 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 porque eso finalmente pues nos puede llevar al otro lado. Súper de acuerdo, Ana Cata, con eso. Yo siempre suelo decirlo y es no nos predispongamos, es una experiencia tan única que ni siquiera porque hayamos tenido uno antes o después vamos a poder tener claridad de si la voy a necesitar o no. Entonces también es como la posibilidad de darme cuenta de, es una herramienta, si la necesito, sé que ahí está y que la puedo pedir. Hay una cosa, queridas doctoras, y es que también me surge el tema de la peridural, digamos que es un recurso que yo puedo pedir, pero que no depende tanto de mí, el tema de la cantidad, el tema del uso, y eso también me parece que es importante que lo conversemos, porque Lili decía ahorita como, qué bonito que cuando alguien la pone
si ha pasado por una experiencia parecida, quizá tiene una empatía mayor y va a poder escuchar diferente a esa persona, a esa mamá, aunque también, perdón si voy a sonar muy pelietas, pero digamos que también hemos visto médicas que han sido mamás que pues aman la epidural porque se la pusieron y digamos actúan desde su necesidad propia más que desde esa necesidad de la mamá. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre que la mamá sepa que ya la necesita y es un recurso que quiere utilizar hasta cierta medida, a llegar a este coliquito que dice Lili, pero que no me dejen anestesiada de una vez, porque también pues pasa mucho, ¿cierto? Yo creo, Dianita, que eso depende de muchas cosas. Mire, lo primero que hay que entender es que toda cosa que se intervenga puede tener complicaciones, ¿cierto? Todo lo que se intervenga, todo donde intervenga la mano del humano, eso tiene complicaciones. Pues, para resumen, lo que nos pasó aquí en Pereira hace 24 horas. Pues. Entonces, pasa lo mismo en medicina. Todo No, lo pero que se venga que usted intervenga. está dando por hecho que todos vemos las mismas noticias. Ay, lo de los chimpancés que se cargaron. Ay, sí, qué horror. Ahí interviene a la mano del humano. O sea, donde intervenga la mano del humano puede haber complicaciones. Digamos que no siempre pasa, pero puede haber complicaciones, ¿sí? Los procesos en medicina, todos tienen su riesgo, ¿sí? Todos tienen su riesgo. Em, ¿Qué les digo yo? O cuál es, digamos, antes, adelantándome tal vez un poquito a las conclusiones, cuál es la recomendación del uso adecuado de una peridural para que sea en el momento correcto? Primero, que ojalá las mamás lleguen preparadas para el parto, ¿sí? Eso es una experiencia que así como nos robaron el instinto para lactar, nos robaron el instinto para parir, ¿sí? Entonces, como la cesárea se volvió una moda, entonces nos robaron el instinto para parir y eso ya se nos olvidó cómo se hace, así como se olvidó la lactancia. Entonces, si una mamá llega preparada para parir, es muy diferente. Mire, yo personalmente, cuando me buscan, yo les recomiendo que primero hagan el curso psicoprofiláctico, primero se preparen, vayan con una dula. Yo aquí todas se las mando a Marcela, a la dula de acá, a la que más conozco, y se las mando a la fisioterapeuta de piso pélvico. Les digo, vayan, hagan ejercicios, vaya, prepárese mentalmente, porque lo que usted está a punto de vivir nunca lo ha vivido. Y eso es una cosa de locos. Yo a las mamás que me buscan les digo, vea, cuando uno está parado ahí, eso es una cosa de locos. Y usted tiene dos formas de afrontarlo, con herramientas o sin herramientas. Cuando uno no está preparado, terrible, ¿sí? Eso es lo primero. Para que la epidural funcione, usted debe venir más o menos preparado para su parto, para saber usted qué espera de su cuerpo y hasta dónde espera. Porque yo les digo a las mamás, si usted no quiere que le duela absolutamente nada, va a ser muy difícil porque usted tiene que dejar que su cuerpo ingrese lentamente en el progreso del trabajo de parto para que su cuerpo entienda qué tiene que hacer en el momento del expulsivo, de pujar. Si la mamá está totalmente anestesiada, no es capaz de pujar. Y entonces aquí va una de las complicaciones de la peridural, que cuando se pasa de guaros, cuando se nos va la mano en guaros, al bebé hay que instrumentarlo. Nada que hacer. Si una mamá no siente el pujo, si no siente dolor, si no saben si no siente la pelvis, si no siente el periné, la vagina, ¿cómo diablos va a pujar? No tiene cómo pujar. Entonces, esos son los partos que terminan instrumentados. Entonces, no es posible que usted llegue con ganas de que no le duela nada. Tiene que introducirse lentamente en la sensación de cólico para usted entender que es un cólico de parto y cómo debe pujar, ¿sí? Ahora, eso depende de la mamá, ¿sí? Digamos que no hay una receta única y exclusiva para decirle, vamos a ponerles a todas la peridural en 4, o le vamos a poner a todas esta dosis, o le vamos a poner a todas el catéter cuando estén terminando. No hay una receta única, hay que individualizar y eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? A los anestesiólogos, diferenciar cuando una mamá, vea, para no ir más lejos y ponerles un ejemplo chiquitico,
Hace 15 días tuvimos una mamá en la clínica donde yo trabajo desesperada en 2 de dilatación hasta ahora, que 2 de dilatación, pues no, desesperada. Esa muchacha lloraba, se revolcaba, o sea, eso era un evento traumático para ella, traumático. Y cuando me la pasaron, eso fue a la madrugada, yo le dije, escojamos entre las dos, ¿qué quieres hacer? O sea, si de verdad te sientes tan traumatizada, pongamos de una vez el goteo. No te vas a poder mover de la cama, eso es claro, y es posible que el bebé termine saliendo con espátulas, pero si estás muy desesperada, yo no te puedo dejar sufrir. Decidamos qué vamos a hacer. Ella decidió esperar un poquito, pero determinó en media hora que no era capaz de tolerar. Nada que hacer. Se le pone el goteo. ¿Yo cómo la voy a dejar sufrir? Si es que la premisa del anestesiólogo es que al paciente no le duela, ¿puedo dejar sufrir? Doctora, toca espatular el bebé. La mamá sabe, pero no tolera. ¿Qué hacemos si no tolera? Mentalmente no está preparada, yo no la puedo someter. O sea, la maternidad es muy dura, pues les cuento. O sea, yo creo que aquí todas son mamás. La maternidad es muy dura. Pucha. Hay días que uno le Ah, provoca esos sí son cuentos tuyos. echar reversa, pucha. Hay días que uno le provoca echar reversa. Y que uno tenga que meterse a la maternidad empezando por un parto bien horrible para uno. Se vuelve loco cualquiera. Entonces, encontrar un punto de equilibrio, creo que es muy difícil dar una regla, pero la regla es que si usted llega preparado, le va mejor. O sea, es más fácil ponerle el peridural, es más fácil que usted tolere con menos dosis y que el dolor disminuya más fácil y que el trabajo de parto progrese más rápido, ¿sí? Entonces, la mejor herramienta para poner peridural es que la mamá venga preparada. Esa es la mejor herramienta. No sé, Ana Cata, qué opina, pero yo pienso que esa es la mejor herramienta. 200% de acuerdo. Es decir, y no tiene que tener pues 3 dulas, 2 parteras, el super equipo es astronauta de preparación para el parto, no. Esto sí, pues, y yo soy dula y acá todas somos dulas y todas hacemos asesoría y tal, pero realmente es no pensar que porque no tengo una super dula con experiencia en yo no sé qué, entonces no me puedo preparar, no. Y prepararse tampoco es sobreleer, como, ay, yo me leo este libro, me leo este otro y todo lo meto a la cabeza. Y entonces en la cabeza no estoy haciendo nada, sigo haciendo lo mismo, estando en la cabeza, llena de información, abrumada, llena de miedo, eso me va a doler, va a ser horrible, el trauma, no. Entonces, yo pienso que lo de la preparación que dice Lili es fundamental. Y la preparación para un parto se hace en el cuerpo, porque es que es tu cuerpo, bueno, mente y cuerpo que finalmente están en el mismo ambiente físico, ¿cierto? Que es el cuerpo. Entonces, si tú preparas tu mente y tu cuerpo, ¿cierto? Para esa maratón que vas a vivir, para esa montaña que vas a escalar, lo que decía Lili, cuando ya llegues a la montaña, dice, ah, pues claro, es que yo ya había dado unos pasitos, yo ya había hecho unas sentadillas, yo ya había hecho unas respiraciones, yo ya me había tocado la barriga, yo ya me había hecho masajes en la espalda, ya mi cuerpo tiene unos circuitos que entiende. Entonces es verdad, cuando uno ya llega con ese background, con esa cantidad de conocimiento corporal, es mucho más fácil que todas las otras herramientas intrahospitalarias, si va a ser un parto pues intrahospitalario, se den y fluyan, ¿cierto? Entonces la preparación, súper de acuerdo, por eso yoga prenatal, por eso fisioterapia de piso pélvico, por eso, y no hay que hacerlas todas, simplemente con cuál te conectas, cuál te gusta, cuál te da bienestar, pero que tú conectes con el cuerpo, porque si no hay conexión con el cuerpo y estoy preparándome para escalar una montaña, pues yo puedo leer cómo se escala la montaña, cuál es el equipo que tengo que llevar, pero si nunca escalé la montaña, pues baila, porque no, mi cuerpo no me va a ayudar. Entonces, eso fundamental, la preparación es muy importante y también como quitarnos todos los miedos. O sea, también es como un mensaje de poder. Es que si está el bebé creciendo en la barriga, es porque puede nacer. Nos robaron el derecho, como dice Lili, porque estamos en la cabeza, porque vivimos en la mente, porque todo lo metemos al cerebro. Pero es que el cerebro no es el único órgano que tenemos en el cuerpo. Y si somos mujeres y tenemos útero, tenemos que saber usar el útero. O sea,
también es entrenable, pero también es saber que y confiar que nosotras nacimos diseñadas así y que si nacimos diseñadas así, lo vamos a hacer, vamos a parir, punto. Entonces, si tú vas con esa premisa de yo puedo parir y me voy a preparar para conectarme con eso se va derecho. Pues de verdad que ahí no hay forma de tener pierde. Yo quiero adicionar una cosita a lo que dice Cata, y es que hoy todos los programas, o sea, el acceso a este tipo de preparación ya casi que es universal porque todos los programas de EPS tienen acceso a los cursos prenatales, a los cursos de preparación para el embarazo. Eso es una obligatoriedad de las EPS, o sea, usted tenga SURA, tenga nueva EPS, tenga Colmédica, tenga lo que tenga, usted tiene derecho y si usted averigua, seguramente hay un curso de preparación prenatal. Ahí en ese curso puede que le digan algunas mentirillas, porque a veces esos cursos no dicen la verdad, pero le dan estrategias. Mire que yo he visto que aparte de las mentirillas, le dan estrategias. A veces usted les dice, mire, usted no haga así, haga así. Y ole, sí, eso los dicen en todos los cursos. Y la mamá que sabe llegando a resoplar así, como caballo, le va, le va súper. Entonces, bueno, esa cuña la quiero dejar ahí porque digamos que como todo se volvió moda también, ¿cierto? Entonces ahora yo tengo que tener lo que decía Cata ahora, tengo que tener, llego con la superdula y con la fisioterapeuta al hombro, la que tiene con qué pagar y la que no tiene con qué pagar, llega con el marido desinformado al hombro, ¿sí? Porque entonces, bueno, ya, como afortunadamente se nos volvió ley el parto respetado tanto por cesárea como por parto normal y eso ya se volvió ley, entonces ya llegan, la que no llega preparada llega con el marido que no tiene ni idea para dónde diablo lo llevan. Y cuando la señora ¿Cuánto de susto? al cuarto de, no, al cuarto de torturas o de pucha. Entonces es el pobre marido metiéndole más temor a la señora porque como la señora está allá desesperada, que no se aguanta los gritos diciéndole que está que se muere y el otro desesperado sin poder saber qué hace, entonces entre eso e ir al cursito de la PS, yo prefiero que van al cursito de la PS. Si el marido no puede ir, pues por lo menos ellas ya saben, ¿cierto? Porque es que es muy difícil. Si no hacen el curso o si no se preparan un poquito y además el que las acompaña no tiene la preparación o no tiene conocimiento, se vuelve muy complejo. Y creo que Cata también lo ha vivido, o sea, a veces es más demandante quien las está acompañando que la propia mamá porque pues están desesperados, no saben qué les está pasando. Entonces, el punto de equilibrio con la peridural es prepararse, que prepararse es gratis para todas, y ojalá, añadiendo aquí a lo que dijo Cata, ojalá que vayan con el acompañante preparado también. El acompañante debe conocer algunas cositas o por lo menos saber usted qué quiere y para dónde va, para que respete eso en el momento en que usted se le olvide por el dolor, porque a todo el mundo cuando tiene dolor se le olvidan las cosas. Y otra cuñita, perdón, pues cuñita no, como más candelita y es como el acompañante no tiene necesariamente que ser el esposo o una dula, como decíamos. Puede ser una persona de mucha confianza para esa mamá, un espacio seguro para esa mamá, ¿cierto? Que le respete sus decisiones y que además no intervenga o no sea pues como ¿cierto? Como una piedrita en el zapato para el personal, porque a veces cuando son personas que están muy angustiadas, el mismo papá a veces está muy angustiado, ni siquiera por nada, sino pues porque su esposa va a parir y le da mucho miedo eso de entrada, entonces por más que sea el papá del bebé, por más que tú quieras que esté contigo y te dé la mano y te abrace, pero si él no está preparado para eso, no es capaz de gestionar sus emociones ahí, no va a ser el mejor acompañante, ¿cierto? No es solamente que se prepare, se pudo haber preparado, pero llegó el día y este hombre quiere tirar por el balcón, mejor que no, ¿cierto? Para que, digamos, uno pueda entrar y tener una experiencia positiva de ese momento tan trascendental en la vida de una persona. Yo voy a hacer otra cuñita aquí para que vayamos cerrando con Lili y con Ana Cata como temas así muy técnicos para que podamos pasar. Pero de acuerdo con eso que ustedes están diciendo, creo que hay como un equilibrio en la preparación y es, uno, entender cómo es el proceso del parto. Ya no sabemos cómo funciona el parto. Hay mujeres que a mí me dicen, ¿cómo así uno puede parir diferente acostada?
¿cierto? Es decir, no conocemos cuál es nuestra capacidad, nuestra necesidad, entonces reconocer cómo funciona nuestro cuerpo y el parto en sí, conectarnos con nuestro cuerpo, que estoy absolutamente de acuerdo con eso que dices, Ana Cata, y con nosotras mismas también, reconectar con nuestra intuición, con nuestra capacidad, con esto que nos dice como yo creo que quisiera tener esto para ese día del parto, creo que me funcionaría esto, yo creo que quiero de esta manera, porque también nos hemos silenciado mucho, sobre todo Lili al principio decía que a los médicos les habían enseñado lo de no grite, no haga ruido, y a nosotras como mamás, pues entre tantas generaciones de no grite y no haga ruido, también nos hemos desconectado con esta voz de qué quiero, cuál es mi deseo y cuáles son mis derechos, digamos, o mis decisiones. Entonces, también conectar con nosotras mismas y aprendernos a escuchar, que además no lo vamos a llevar de una vez para la maternidad, que también nos va a implicar tanto de escucharnos un montón, ¿no? Y creo que cuando hablan un poquito de que no necesitamos dula y un montón de cosas, también estoy de acuerdo en que si se queda solo desde afuera ese saber, termina entregando el poder, solo que lo termina entregando a una persona que estamos validando como una profesional de parto respetado, pero que al final, si yo no estoy segura de eso que quiero, de eso que deseo, pues voy a terminarlo entregando a otro. Entonces tampoco se trata de eso. Sí creo que entre más profesionales, Lili mencionaba la ley, por aquí nos están preguntando de la ley de parto respetado en Colombia, hay otros países en los que todavía no hay ley. Tengamos, entre más profesionales estemos sensibilizados con esto, creo que también vamos a poder acompañar mucho mejor a las familias, a las mamás, que en los cursos los papás también se sientan activos, porque también hay una realidad y es que el papá sigue siendo como el que acompaña, pero no el que va a participar también de ese proceso y el que también va a emocionarse porque está esperando a su bebé. Necesitamos también devolverle un lugar a ese papá para que, o entregarle más bien ese rol activo para que entienda que no porque todas las mujeres hayan parido en el mundo significa que hemos parido bien y que tengamos que seguir pariendo igual, que también es el discurso muchas veces de los hombres de ¿para qué si todas han parido? Y es, bueno, veamos cómo ha sido la historia de estos partos, a ver si quisiéramos repetirlos o podemos transformar esa experiencia. Entonces creo que ahí como muchas reflexiones. No sé si podríamos hacer un resumencito de pros y contras de la peridural. Bueno, Dianis, a ver, pros y contras. A ver, la peridural, como decía yo, es una herramienta. Igual Lili también, cuando quiera meter la cucharada, lo puede hacer. Que ella está más en el mundo obstétrico. Yo ya me he alejado un poquito del sistema por temas emocionales personales. Pero bueno, pros y contras, básicamente, es una herramienta. Es una herramienta que, como dijimos, bien usada, es espectacular. Entonces, mejoría del dolor me permite mover, ¿cierto? Mejoría del dolor es que me ayuda a tener la sensación de la contracción, pues llegar a ese punto donde yo sienta la contracción, pero es un dolor que me permite Que no es respirar, me incómodo. permite mover, que no es incómodo, tan incómodo. Otro pro, hay pacientes o hay mujeres que tienen algunas condiciones de salud ya de base, ¿cierto? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera, en los que obviamente cuando tú bajas ese estrés que genera el dolor, ese estrés físico, pues también va a tener una mejor circulación uteroplacentaria, va a haber mayor bienestar, va a haber menos carga para ese corazón de la mamá, entonces eso tiene unas grandes ventajas e indicaciones en el uso del catéter epidural o de alguna técnica analgésica o anestésica pues avanzada, ¿cierto? Contras, lo que decíamos, pues digamos que los pros básicamente es como eso, una sensación de bienestar bien usada y pues una sensación de que una experiencia de parto un poco más positiva desde no llegar al sufrimiento. Y digamos contras, como decía Lili, todo procedimiento tiene complicaciones. Entonces, contras, que puede haber alguna de esas complicaciones, que son funcionar la dura madre, eso genera salida de líquido cefalorraquídeo, dolor de cabeza, algunas
cosas pues, entonces, complicaciones que puedan estar asociadas como tal a la inserción del catéter, que son muy bajitas, pero que pueden existir como todo en la vida, que el catéter no funcione, que no te funcione el medicamento, eso hace parte de las complicaciones, bueno, entre otras, y que, digamos, a mí el contra más contra de los contras es lo que decía Lili, que es cuando ya se nos va la mano en medicamento, que ya tengamos que hacer un parto instrumentado o que por alguna razón ya la anestesia fue muy profunda y nos tocó irnos a cesárea, ¿cierto? Como esas otras complicaciones asociadas a el uso no tan óptimo de la herramienta. Eso sería para mí como las dos grandes cosas. Pues vea, yo le quiero ahí adicionar a Cata lo que dice entre las complicaciones que puede pasar de la peridural. Y eso, mire que eso es muy dependiente del umbral del dolor de la mamá. Porque a veces las decisiones tomadas en medio del desespero no son buenas decisiones. Y eso le pasa a uno también como médico. Entonces la mamá está revolcándose de un dolor terrible y usted le pone una dosis y no mejora, le pone otra dosis y no mejora, le pone otra dosis y no mejora, y la mamá se sigue revolcando del dolor, usted le va a seguir poniendo hasta que usted sepa que no ha alcanzado la dosis tóxica, porque eso pues todo, casi que un anestesiólogo anda en piloto automático con la dosis tóxica. Entonces, vea, usted nunca se va a intoxicar por eso, ¿cierto? Con un anestesiólogo, pues. Nosotros andamos en piloto automático con las dosis tóxicas, pero sí se va a anestesiar. Entonces, una diferencia que se nos saltó ahorita entre la anestesia y la analgesia es que la anestesia te paraliza muscularmente. Entonces, como te paraliza muscularmente no puedes caminar, pero como te paraliza los músculos, pues te paraliza el útero, que es un músculo. Entonces no sale el bebé. ¿Sí? Eso es una anestesia. Una analgesia no paraliza los músculos de ahí para abajo. Quita la sensación de dolor, pero no paraliza los músculos. Entonces, una analgesia bien puesta sigue andando el músculo. Entonces, tú puedes caminar y sientes que la panza te pone dura porque el útero es un músculo que se sigue contrayendo. Pero cuando te pasas de guaros, entonces ya quedas es anestesiada. Entonces, se para el trabajo de parto. ¿Sí? Esa es una complicación de la peridural, que cuando ya hay mucha dosis del medicamento, se para el trabajo de parto. Y o termina el parto instrumentado, digamos. ¿Cuándo ve uno más frecuentemente eso? Cuando están llegando entre 9 y 10 de dilatación, que es cuando es el dolor más intenso. Ahí es cuando toca tener más control de la dosis del medicamento y control de la mamá, porque ahí es donde empiezan a jalar una dosis más alta de medicamento y ahí se te puede volver una anestesia. Y si se te vuelve anestesia con el bebé en el canal de parto, eso implica que tienen que poner espátulas para sacarlo o que si el bebé no avanza, toca correr a cesárea para sacar al bebé y no se vaya a asfixiar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante prepararse y por eso es importante lo que decían acá, saber hasta dónde llega mi cuerpo, ¿sí? Si yo conozco hasta dónde llega mi cuerpo, yo tomo las decisiones sin ningún lío. O sea, a mí las mamás que me dicen, doctora, yo sé que yo no soy capaz con el dolor, prefiero la cesárea. Mi hijita, venga para acá, la valoramos y usted haga cesárea, porque si usted conoce su cuerpo y sabe que no es capaz, no hagamos pendejadas, para que después no terminemos haciendo pendejadas en medio de un trabajo de parto. Entonces, pros, te quita el dolor, te ayuda a movilizarte, te alivia un poco la sensación de malestar y vean, realmente de verdad sí les alivia mucho y quita el efecto traumático. Pero de los contras más importantes, yo quiero que quede claro que primero, ninguna se muere por un peridural, ¿sí? Eso no mata. ¿Listo? Que usted quede inválido por un peridural, no, ni así se lo esté poniendo un residente de anestesia. Eso no pasa. Eso no llega hasta allá. Entonces no va a quedar inválido por un Tatúeselo, por peridural. favor, tatúenselo en el cerebro. No me voy a quedar paralítica. Eso, ninguno se va a quedar inválido por una cosa de esas. ¿Listo? Tres, si hay complicaciones, como por ejemplo el dolor de cabeza, son manejables. ¿Listo? El dolor de cabeza que da por una peridural, que rompió el líquido, que llegó hasta el líquido cefalorraquídeo, pues es un dolor de cabeza bastante difícil, bastante mamón de aguantar y toca manejarlo, pero se puede manejar. ¿Sí? ¿Cuál es la complicación a la que yo le tengo temor y que es más difícil de manejar? Es esa.
cuando ya la mamá está desesperada y toca ponerle mucha dosis de medicamento y termina en anestesia, ¿sí? Es esa, ¿sí? Ahora, ¿qué porcentaje o qué riesgo tengo yo como mamá o qué porcentaje de mamás terminan en anestesia total por una peridural que esté manejando analgesia para el dolor? Es el 0,01%, o sea, es muy bajito. 1 de cada 10.000 terminan en anestesia general por mal control del dolor, o sea que muy bajito, ¿sí? Pero la posibilidad está ahí y nadie quiere ser el protagonista de la posibilidad. Dentro de esos contras, digamos que usualmente también se menciona la lactancia. ¿Cómo lo perciben ustedes ahí? Y pues, ¿cómo conocer un poquito más alrededor de este punto? Vea, de una vez hablemos clarito. Como la analgesia peridural, como ya les hemos explicado muchas veces, agarra los nerviecitos que te abrazan de por donde te los ponen. Entonces, les voy a contar a todas las mamás que a uno le ponen la analgesia peridural casi llegando al rabo. ¿Listo? Para que eso se suba hasta las tetas, se necesita una dosis muy berraca y los anestésicos locales no pasan a la leche materna. Ya, se terminó la pregunta. Siguiente. Total, Te mira, amamos. mira, es demasiado, sí, o sea, lo que dice Lili es perfecto. Yo creo que la pregunta es válida es porque en algunas partes hacen combinaciones con dosis bajas de opiáceos. Y eso es como el temor, ¿cierto? Porque sobre todo el fentanilo, que es con lo que a veces hacen las mezclas en algunas clínicas, sí puede, pues digamos que pasa a la sangre y eso pasa a la leche, pero pues primero es una dosis ultra micro pequeña, ¿cierto? Muy pequeña. Y segundo, digamos que no coincide porque eso así como pasa la sangre, se va metabolizando también y se va eliminando. Entonces tampoco alcanza a que cuando llama bebé nació, tú todavía tengas una dosis gigante de fentanilo. Fentanilo es un opioide parecido a la morfina, para que el bebé se pueda sedar o le pueda pasar algo cuando tú lo pegas al seno, ¿cierto? Eso no pasa. No se transfiere, Bueno, o sea, entonces, esa dosis de fentanilo que se utiliza no se transfiere a la leche. Entonces, entonces tranquilos. hay dos preguntas aquí. Una es, bueno, la de si la epidural no bloquea los músculos, ¿por qué no las dejan caminar? Pero esperen, yo tengo otra pregunta y es con los bebés. Porque la mamá entonces no le subía las tetas, no tiene problema con la lactancia. El bebé, hay algunos que cuando nacen están un poquito más adormilados, esto cómo impacta ahí también, porque a veces cuando se habla de la dificultad en la lactancia, no necesariamente es porque a la mamá no le baje, sino porque el bebé está un poquito más, digamos, una dificultad de adaptación y puede tener mayor dificultad en la succión. Listo, ahí le voy a contar una cosa técnica, Dianita, y Cata me adiciona si nos hace falta alguna cosa. Bueno, que porque a veces no se puede caminar con la peridural así no esté anestesiada, por una razón muy sencilla, porque para usted caminar o para usted hacer cualquier función en la vida necesita la sensibilidad y la motricidad. Como yo le estoy quitando la sensibilidad, siempre existe la posibilidad de que usted no sienta muy bien sus piernas. Entonces, usted puede doblar sus piernas acostada. Y si se han dado cuenta esas mamás que a veces terminan no pudiendo separar, sí pueden doblar las piernas, no quedan ahí inmóviles que no pueden mover, sí las pueden doblar. Lo que pasa es que como no las sienten bien, no son capaces de coordinar el paso. Eso es como un borracho, ¿sí? Entonces no son capaces de coordinar el paso. Entonces tienen motricidad, pero no tienen sensibilidad, les cuesta trabajo. ¿Por qué pasa con los bebés? Entonces el resultado ahora es porque algunos bebés nacen deprimidos. ¿Qué le puede pasar con la peridural? Vuelve y juega. Cuando nos pasamos de dosis de medicamento, cuando nos subimos de guaros, lo que pasa con el útero es que pierde un poco la fuerza y reduce. mm, no quiero que esto suene horrible para que las mamás no se angustien, pero básicamente es que el flujo bueno, porque el primer mito que han dicho los ginecólogos toda la vida es que el opiáceo le pasa al bebé a través de la peridural. No, la verdad es que tiene que ser una dosis muy alta de opiáceo, o sea, nosotros siempre ponemos, entonces, a ver, retomo. Siempre se pone en la peridural un anestésico que se llama bupivacaína, que se mezcla con fentanilo y eso se diluye en solución salina, ¿sí?
La dosis que se pone de fentanil y la dosis que se pone de anestésico realmente van muy diluidas en solución salina para poder permitir que sea una dosis segura que no le llegue al bebé a través de la sangre. Que esa dosis de fentanilo alcance a un bebé y lo anestesie realmente no es posible. ¿Por qué algunos bebés presentan dificultades en la adaptación? Porque cuando se reduce la movilidad del útero, también se puede ver comprometido un poquito el flujo sanguíneo, sin matar al bebé. Ojo, no lo mata. Pero cuando un bebé tiene una reducción en el flujo sanguíneo, mientras termina su trabajo de parto, el bebé nace adormilado. A los bebés que nacen adormilados, muchos de ellos ha sido porque han tenido algo de reducción en el flujo sanguíneo en el útero. Yo no quiero que esto suene horrible para que las mamás no estén pensando que por una peridural el bebé se les va a morir dentro de la panza. No, sí puede pasar eso, que el bebé nace adormilado porque se reduce el flujo sanguíneo del útero un poquito. Sí puede pasar eso. Reduce un poquito el movimiento, reduce un poquito el flujo sanguíneo y el bebé nace adormilado. ¿Que le llegue anestésico al bebé? No, pues en la mezcla estándar que manejamos nosotros y que creo que es estándar en Colombia realmente porque la Sociedad Colombiana de Anestesia hace mucho rato adoptó las guías de la Sociedad Americana de Anestesia, en la mezcla estándar que nosotros manejamos, no, eso realmente que pase el medicamento al bebé casi que es nulo. Eso, entonces, ahí como para complementar, que me parece muy importante porque sé que hay algunos que son del área de la salud, que esta información de pronto es mucho más valiosa para ellos. Dos cosas. Lo de por qué no las dejan caminar, ¿cierto? Es obvio por lo que dice Lili, puede estar alterada un poquito la sensibilidad sin que eso vaya a hacer pues que la paciente se caiga. Pero eso sí genera algunos temores, sobre todo en el personal de enfermería, porque las enfermeras tienen mucho trajín, mucho trabajo. Entonces es muy difícil estar pendientes de una mamá, de 2, de 3, de 5 al mismo tiempo. Entonces uno tendría que tener a alguien que le ayude, que la acompañe, que le permita el movimiento, pero siempre con seguridad para que no se vaya a caer, para que no pierda esa propiocepción, que es esa sensibilidad que te permite saber dónde estás parado y puedas dar el paso con confianza, ¿cierto? Entonces eso por un lado también, que es a veces el personal o la infraestructura del lugar no nos permite que eso sea seguro y pues por ende las enfermeras o el personal para curarse en salud y para proteger a la paciente deciden no puede caminar si tiene epidural. Esa es una razón muy importante ya del sistema como tal. Y la otra, lo del bebé, pues súper claro, espero que haya quedado también tatuado, que no le pasa el medicamento al bebé, pero sobre todo también tener en cuenta que es que el trabajo de parto y el paso por el canal de parto es un evento súper traumático, estresante. O sea, hay dos eventos en la vida estresantes, el nacimiento y la muerte. Todos los seres humanos pasamos, o sea, es un canal por donde está pasando un bebé de 3 kilos, 2,5, 4, bueno, whatever. El caso es que es un evento estresante. El bebé también está haciendo un trabajo. El trabajo no es solo de la mamá, de pujar y demás. Entonces, claro, evidentemente esos bebés están después de un trabajo, lo único que quieren es, ¿cierto? Entonces, si tú le sumas esa relajación del útero y esa disminución mínima del flujo, pues puede hacer que ese bebecito necesite un poquito más de estímulo para que atisbe, pues como para que vuelva. Pero lo que decía Lili es muy importante, no es que la epidural le produzca una lesión al bebé o lo vaya a matar, nada, pues nada que ver, listo. Ya, eso era. Ay, menos mal dijo ahí Cata una cosa, y de esto sí les voy a hablar con propiedad porque acaba de llegar de estudiar eso. Vea, eso de que el bebé pasa por un evento traumático como es el nacimiento, es cierto, y les voy a explicar una cosa chiquitica para que no se les olvide. Para que uno arranque la vida necesita una liberación de hormonas en el cuerpo que se llaman catecolaminas. ¿Sí? Esa hormona, esas hormonas son las que lo ponen a usted en alerta. Usted le da taquicardia, le da sudoración y usted le dan ganas de correr. ¿Sí? Esas hormonas son las que permiten que usted arranque al momento del nacimiento. Una descarga alta de esas hormonas lo deja a uno mamado. Y eso es lo que les tiene que pasar a los bebés para que arranquen a respirar, para que hagan el cambio de la circulación sanguínea intrauterina a la extrauterina. Ellos dentro del útero dependen 100% de la circulación sanguínea de la mamá.
extrauterino tienen que hacer un cambio en la circulación, que es un cambio hermoso, es una cosa preciosa. A los que nos gusta toda esta fisiología del corazón, el cambio que ellos tienen que hacer también necesita que se liberen altas dosis de hormonas. Entonces, para que el bebé respire, llore, haga cambio de la circulación y se adapte al medio extrauterino, necesita una liberación horrible de catecolaminas. Entonces, después de un parto, haya sido prolongado, de repente haya sido prolongado o manipulado, el bebé ha tenido una liberación muy alta de catecolaminas y nace cansado, ¿sí? Entonces, muchas de esas veces lo que dice Cata es cierto. Como es un evento estresante, pues el bebé está igual de cansado que la mamá y a veces hay que pelear mucho con ellos. Yo digo que, Dianita me corrige, pero yo digo que el 80% de los bebés se los nota cansados despuesito. Al principio como que lloran con muchas ganas y ya cuando llegan donde la mamá y los arruncha uno, como que con el 80% hay que luchar para que cojan la teta porque no quieren hacer nada. Y eso A es mí me producto gusta de... decir que han hecho trabajo de nacimiento, porque siempre hablamos del trabajo de parto que hace la mamá. A mí me encanta poder decir, como darle el lugar también a ese bebé y decir que él también hizo un Claro. trabajo de nacimiento y está Y está agotado. cansado. O sea, la mamá está cansada, el bebé está cansado, eso es muy claro, y yo se los digo a las mamás. Si el bebé es que doctora no se quiere pegar, sí, pero toca despertarlo. Está cansado, sí, pero toca despertarlo. Está cansado él, está cansado usted, pero como dependemos de esas primeras 24 horas de vida para instaurar una lactancia, un flujo, una succión, para que el bebé no se le baje el azúcar y todo el mundo tenga que correr, entonces, pues todo el mundo está cansado, pero nos toca. Por eso les digo que empezar la maternidad es horrible, pero además con un dolor de por medio es horrible. Entonces, sí está cansada, pero de repente el dolor fue más fácil de controlar. Entonces, súper claro que lo de los bebés no es por transferencia de medicamento al bebé, a no ser que sea una dosis que no le puso un anestesiólogo colombiano. Se lo puedo asegurar, porque para nosotros acá es una guía. Yo creo que en todas las ciudades se utiliza la misma guía, 250 de solución salina por tantas ampollas de bupivacaína, por media ampolla de fentanilo, una ampolla de fentanil. Eso es para todas partes aquí en Colombia. Bueno, no, pues yo creo que tenemos ya suficiente ilustración sobre el tema, aunque, doctoras, hay varias preguntas en el chat y las personas que nos están acompañando en este momento, que están súper activas con la conversación, las invitamos a poner las últimas preguntas para que la doctora Nakati y la doctora Lili nos puedan acompañar en las respuestas. Dice aquí una pregunta. Si dices que es un asunto muy individual según las condiciones de cada mamá, ¿por qué le ponen la misma mezcla a todas? Porque se utiliza la misma mezcla estándar, pero no la dosis. Entonces yo a esa mezcla estándar le pongo o 5, o 10, o 15, o 20, o 30, o 40 mililitros, pero la mezcla es estándar, no la dosis del medicamento. La mezcla debe ser estándar y casi que es universal porque nosotros, vuelvo y repito, adoptamos las guías de la Sociedad Americana de Anestesiología, que son las mismas, es la misma presentación del medicamento que se utiliza en Estados Unidos, más no la misma cantidad o volumen de medicamento para que quede clara la respuesta. Entonces, de esa mezcla que yo preparo para todas, a una con 5 centímetros le va muy bien, una necesita 10, otra necesita 20 y hay una que necesita la bolsa entera. Ok, súper. Ana Cata y su dedito. Ok, dice Manu, cuando dicen que no le pueden entregar al bebé a la mamá porque está muy anestesiada, ¿es porque le pusieron más medicamento de lo necesario o es puro cuento para llevarse rápido al bebé? Yo quiero intervenir ahí. Me parte el corazón, no mentiras. Ajá. Pero sí, más o menos me parte el corazón. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. A veces todo el personal no está igual de informado e igual de como empapado por estas cosas y a veces les parece, es como actuar desde el miedo y desde la ignorancia muchas veces. Y hay sobre todo es el personal de enfermería. La enfermería primero tiene mucho trabajo, demasiado, o sea, explotación número 1, y segundo, pues a ellas las manejan con protocolos. Entonces a ellas le dicen, usted hace esto, usted no hace esto, usted hace... Entonces ellas literal muchas veces siguen como esas órdenes muy así. Entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna contraindicación, y quiero que Lili ahí me corrija porque no sé cómo funciona en la clínica de ella, pero no existe científicamente ninguna contraindicación para que a mí me quiten mi bebé. Así
yo esté todavía bloqueada de la cesárea, porque esa es la excusa, por decirlo así. No, hasta que no mueva las piernas, y es que eso en qué me impide a mí que yo pueda darle teta al bebé, a no ser que yo esté complicada, que mamá, o sea, que mamá tengan que hacerle una intervención, que esté sangrando, que esté inestable, porque evidentemente tendré que atender a mamá para que bebé pueda ser atendido por ella, ¿cierto? O que haya Pero tenido si una es una anestesia paciente, general. cierto, está en una anestesia general, no se ha despertado, está complicada, tuvo algún problema de sangrado, etc., etc., etc. Pero una paciente que salió de su cesárea o de su parto y simplemente tiene un bloqueo residual normal mientras se le termina de pasar su anestesia, no hay ninguna razón para que a mí no, que se le cae el bebé. ¿Cómo me va a caer el bebé? Es que yo acá no tengo manos, o que vuelvo y te digo, tiene una complicación, bueno, eso es otra cosa. Está inconsciente, eso es otra cosa. Se infartó, etc. Pero una paciente en recuperación con sus manos libres y sus senos puede perfectamente lactar a su bebé inmediatamente. No hay excusa. Nosotros en la clínica, yo en la clínica siempre les digo, les doy lora tanto a las de partos como a las de cirugía, y les digo, siempre hay una pared. Usted corra contra la camilla contra la pared y el bebé va contra la pared. Si es que le da mucho susto que el bebé se le resbale, ¿sí? Pero, por ejemplo, para las mamás de cesárea, nosotros siempre utilizamos unas camillas, digamos, diferentes. Nosotros tenemos varios tipos de camilla, pero a las camillas les ponemos unas cuñas de cobija. Sencillo, se les ponen unas cuñitas de cobija aquí a este lado donde tiene el bebé. Vea, no se me ha caído el primer bebé en estos 9 años que llevo poniéndoles el bebé. Tengan o no anestesia, no se me ha caído el primero y no conozco el primero que se caiga, porque lo primero que uno hace es advertirles a las mamás: señora, si usted tiene sueño, si se siente maluca, si está mal, llámenos que nosotros agarramos el bebé y lo ponemos en la cervocuna inmediatamente. O sea, no se me ha caído, no he presenciado el primer bebé caído, porque si el bebé por algún motivo se le resbala, le manda la mano de donde sea, lo agarra, de la pata, la cabeza, del pelo, de algún lado, pero no se me ha caído el primero, no se me ha resbalado. Y si la cosa es muy horrible, entonces, señor, Sudanita de Perencejo, Judy, hágame el favor, ponga la camilla contra la pared y listo, se le acabó el boño, porque en todas partes hay paredes. Los cubículos, pues, por donde ponen a las mamás después de los partos, tienen una pared, ¿cierto? Eso es método de seguridad hasta para uno en la casa para dormir. O sea, mis hijas durmieron contra la pared siempre. Yo estaba para afuera y ellas están para adentro. Pues porque no hacemos lo mismo en una clínica, ¿cierto? Una solución fácil y rápida. Bueno, dicen en el chat, no es que la mezcla de medicamentos de la epidural llegue a la glándula mamaria, pero algunos estudios mencionan que tiene efectos sobre la oxitocina y la prolactina. Vean, sí, es cierto que hay algunos estudios que han mencionado que tiene algún tipo de intervención sobre la lactogénesis, especialmente sobre la fase 2 de la lactogénesis, a quien me hace la pregunta. Tiene mucho que ver con la circulación y tiene mucho que ver con la dosis. Entonces volvemos a hablar de lo mismo. Cuando es una mamá que ha necesitado una dosis muy alta de medicamento que puede tener una reducción en la perfusión sanguínea, ¿sí? Porque ha necesitado una dosis muy alta de medicamento, entonces sí puede haber una interferencia en la lactogénesis de la fase 2, lo cual no quiere decir que no, por mediante estímulo no vaya a ser capaz de empezar su lactancia rápidamente. Porque entonces, si tenemos un retraso en la lactogénesis, en la fase 2 de la lactogénesis, lo que yo tengo que hacer con mayor razón es poner el bebé rápidamente para que la información le llegue a través de la glándula mamaria nuevamente al cerebro y empiece a intervenir, porque pasa lo mismo con la oxitocina externa, ¿no? Los goteos de oxitocina externa también pueden interferir en la lactogénesis, en la fase 2 de la lactogénesis. Entonces, ¿cuál es la contra para eso? Poner al bebé. ¿Cómo sé yo si el bebé sí está comiendo? Pues las primeras horas, dependiendo, normalmente a veces es muy difícil porque el bebé puede que esté calmado, porque esté hipoglicémico, con 40 de glucosa y nadie ha sabido, ¿cierto? O porque el bebé está calmado porque realmente está deglutiendo. Pero nosotros digamos que tenemos la forma de evaluar si el bebé sí está deglutiendo alguna cosa y en las primeras horas uno rápidamente establece si el bebé sí comió o no. Pero
Que la mamá haya necesitado una dosis alta y que tenga un retraso de la lactogénesis no impide que no lo vaya a poder empezar a lactar. Ahora, los bebés, si por aquí algún pediatra me corrige, pero eso lo acabé de estudiar, los bebés nacen con una carga de glicemia lo suficiente para que puedan aguantar 6 horas hasta que la lactogénesis termine su proceso y se instaure la lactancia. Entonces, un bebé no necesariamente tiene que empezar a comer rápidamente, o sea, no necesita recibir rápidamente el calostro. Puede demorarse hasta 4 o 6 horas en recibir el calostro sin ningún problema. ¿Listo? El afán de llenarle la panza inmediatamente es un afán infundado. Ellos tienen, a no ser que sea hijo, en condiciones normales, ¿no? Pero a no ser que sea hijo de una madre diabética o de una madre con alguna enfermedad o algún problema, o que sea un bebé que trae una restricción del crecimiento intrauterino, ellos traen una reserva que les permite estar entre 4 y 6 horas. Pero eso no quiere decir que no se ponga el seno y no se estimule, porque si no, la lactancia no va a arrancar. Diana o alguien que me corrija, pero eso es lo que pasa. No, que yo iba pues como a complementar eso, y es que, pues, es decir, volvemos a lo mismo. No es pensar como, ay, no, yo me pongo la epidural y no va a haber cambios fisiológicos, no, es que yo estoy alterando la fisiología con fármacos, ¿cierto? Entonces, siempre el punto del medio. Entonces, claro, hay estudios, claro, yo estoy metiendo hormonas diferentes, estoy alterando mi fisiología cada que meto un medicamento, por eso a veces somos un poquito, pues los que trabajamos como en este gremio, somos un poquito reacios a la oxitocina externa, porque eso altera finalmente el eje endocrino normal, altera toda la fisiología, ¿cierto? Entonces sí, lo que decía Lili es súper válido, claro que la altera, pero ¿cómo contrarresto eso? Pues primero, haciendo un uso racional de la dosis, clarísimo, ¿cierto? Haciendo un uso racional del medicamento. Y segundo, bebé nace inmediatamente al pecho, porque mientras más lo estimule, mientras más le dé ese mensaje a ese cerebro naciente, pues todo va a fluir más. Entonces, finalmente, el resultado clínico último tal vez ni siquiera se afecte. Es decir, el estudio puede decir que bajó yo no sé cuánto la hormona, que dijo que la lactogénesis, que tin, que tan, sí, perfecto, desde la ciencia, desde lo biológico, fisiológico, pero desde el resultado clínico, si yo hago intervenciones que favorezcan despertar esa fisiología, no tendría por qué haber problema. Vea, yo les quiero contar aquí una experiencia personal, que es que yo hace rato les estoy diciendo que yo acabo de llegar a estudiar eso y no les he contado qué, pero les voy a chicanear. Bien, yo me fui, como la parte mía, el fuerte mío es la anestesia pediátrica, entonces yo me fui un mes a rotar a México a estudiar unas cosas de anestesia pediátrica y estuve una semana en un hospital en Nueva York y estuve una semana en un hospital en Londres muy bonito que se dedica solamente a la maternidad y a los niños, ¿sí? Entonces allá estuve una semana en Londres, obviamente observando porque allá no lo dejan meter a uno la mano y aprendiendo, ¿sí? Parte de lo que yo tuve que estudiar esa semana en Londres tenía mucho que ver con los partos. Mire, allá no hay mamá que esté en trabajo de parto que no tenga el peridural puesto con una bomba, excepto la mamá que de entrada firma y dice que no quiere peridural. Punto, se acabó el asunto. Entonces todas las mamás les ponen el peridural cuando están en 3 o 4 de dilatación y les ponen la bombita y les infunden una dosis pequeñita y todas están acompañadas y allá hay dula y hay fisioterapeuta y hay de todo, pues allá hay de todo que las acompaña. Allá las dulas son las jefes de enfermería, que hay una por mamá, pues que ese es el primer mundo, ¿cierto? Y yo tenía como la misma inquietud con la infusión de analgésico, de peridural, tenía la inquietud con el hecho de que estuviera todo el tiempo en infusión y me di cuenta que las dosis que les ponen allá son muy bajas, pero sostenidas. Entonces, como es una dosis sostenida, usted siempre está manejando menos dolor y nunca está teniendo que hacer picos, ¿cierto? Porque lo que nos pasa aquí a nosotros es que como no tenemos bombas, le tenemos que estar poniendo una dosis cada tantico. Eso es hacer un pico de alivio y luego un pico de dolor, un pico de alivio y un pico de dolor. Y las cosas entre pico y pico se complican, ¿sí? Entonces, a ellos allá
cuando les pasa que de repente una mamá no alivia mucho, le suben un poquito la dosis, pero como viene con una dosis de infusión sostenida, el resultado es mucho mejor. Y le digo que no vi ni un solo tetero en la sala de partos, ni uno. Allá no tienen ni siquiera muestras comerciales. Allá está la enfermera capacitada para que cuando el bebé nazca, inmediatamente va al pecho. Entonces la pregunta siguiente fue la misma. Bueno, ¿cuánto tiempo esperamos hasta saber que el bebé sí esté comiendo? La enfermera está capacitada para determinar eso, doctora, si el bebé sí está succionando, y aquí se les hace control riguroso de los pañales y del peso, ¿sí? No se les despichan las glándulas a las mamás en busca de leche, pero se les hace control riguroso del peso y de los pañales al bebé. Y todas las mamás van acompañadas de su enfermera que les explica cómo se lacta el bebé. Vea, no vi ni un solo tetero ahí. Les dije, ¿cuánto tiempo esperamos? Bueno, entonces ahí uno de mis profesores me explicaba lo que me mandó a leer y me dijo, ellos nacen con una reserva hepática de glucógeno que les alcanza. El glucógeno es la, como la materia prima de la glucosa, que los niños se mueven a punta de glucosa en su mayoría de las funciones. Entonces ellos nacen con una reserva de glucógeno que progresivamente va descendiendo entre las 4 y las 6 horas de nacimiento. Tome esto y se lo lee para que no sea tan ignorante. Pero la experiencia que les cuento a partir de eso es que de verdad no le di ni un solo tetero a ninguna mamá. O sea que si ellos no lo hacen, que digamos que son el primer mundo y tienen, digamos, más disponibilidad de recursos, pues nosotros, eso lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que leer y aprender más. ¿Que hay estudios que lo dicen? Sí, como hay estudios que dicen que no. Porque como hoy en día hay un estudio para respaldar cada cosa, o sea, si yo quiero decir, por ejemplo, que es mejor alimentar los bebés con tetero que con pecho materno, encuentro un estudio. Y si quiero decir que quiero alimentar a los bebés con la dieta del doctor Jaramillo, también encuentro un estudio. Y para todo hay un estudio. Entonces, pues, ¿cierto? Sí, ahora, desde el punto de vista científico, sí, claro, sí puede retrasar la lactogénesis por el cambio del flujo sanguíneo. Eso es explicable desde el punto de vista biológico. Pero el estímulo inicial es persistir en la lactancia si la mamá lo quiere hacer. Ojo, porque la mamá puede que no quiera, la mamá le quiere dar tetero. Perfecto, se le trae su tetero, ¿sí? Pero mire que como para ellos allá el acompañamiento es definitivo porque es con la enfermera, para ellos allá no hay tetero. La mamá con su bebé al pecho. Y usted ve todas esas viejas en Londres lactando a sus muchachitos en el parque allá, frente al parque de homenaje de Lady Di con la teta afuera. Y nadie dice nada, y nadie mira nada, y nadie opina nada. Lili, con eso que estás diciendo hay una cosa que me parece también muy importante que necesitamos empezar a rescatar desde el sistema también que tenemos, y es favorecer el contacto inmediato piel con piel. Yo creo que eso también favorece mucho que se disminuya la probabilidad de afectación en la lactancia. Y ahí, para no se aleja, voy a empezar a recoger. ¿Me da permiso? Entonces, quiero hacerte dos preguntas y también a Nakata. Uno es, pues hay una cosa que sabes que soy fan tuya y que me parece demasiado teso por el camino que estás abriendo, y es que de verdad tú favoreces mucho esa lactancia, sobre todo en las cesáreas inmediatas, es decir, no han terminado con la mamá de hacer el cierre o incluso de placenta y demás, y tú ya estás ayudándole a esa mamá a tener ese contacto inmediato piel con piel. Eso, pues, una en mil pasa como una anestesióloga en mil. Necesitamos más, eh, necesitamos más como tú, pero de verdad que ahí seguramente también se está favoreciendo, pues, que la experiencia de esa mamá y de ese bebé frente a la lactancia, frente al vínculo, frente a un montón de procesos, esté viéndose favorecido. Están silenciados Claro, Dianita, allá. es que la lactancia necesita muchas cosas. La lactancia necesita estímulo visual, necesita contacto. O sea, la lactancia es algo también muy instintivo, pero poner en marcha todo el ciclo de las hormonas requiere unos pasos, ¿cierto? O sea, eso no se consigue en forma automática si yo no sigo unos pasos. Entre más retrase yo los pasos, más difícil me queda instaurar la lactancia. Diana sabe que yo desde
hace mucho tiempo, muchos años, yo les pongo siempre el bebé a la mamá en el pecho y es porque eso es fundamental porque el olor del bebé libera oxitocina endógena, ¿sí? Entonces, no solamente es verlo, sino olerlo. El olor del bebé hace que se libere oxitocina endógena, que la oxitocina es la hormona del amor, ¿cierto? La oxitocina está implicada en muchos procesos, está implicada en las relaciones sexuales, en el orgasmo, está implicada en la lactancia. Para que se libere oxitocina endógena, uno necesita muchas cosas y una de esas es sentir el olor del bebé. Entonces, poner el bebé al pecho es fundamental para que se libere oxitocina endógena y se pueda establecer la lactancia. Porque como ya dijimos, porque alguien preguntó que si se puede, que si se retrasa el inicio de la lactancia por las interferencias, pues claro, también con el goteo exagerado de oxitocina exógena también se puede retrasar el inicio de la lactancia, pero además si yo no le pongo el bebé encima y si la mamá no lo huele y si no tiene ese primer contacto, pues otra cosa para sumarle a la catástrofe. Entonces, eso es fundamental desde ese punto de vista biológico, o sea, para que entendamos por qué se hace, ¿cierto? Porque es que no se hace por capricho, porque es por bonito, porque para que nos den manito Porque es arriba, no, es tierno. porque la mamá, eso, es porque la mamá necesita ese olor del bebé para liberar oxitocina endógena, eso es un estímulo, pues así nos inventaron, ¿qué le vamos a hacer? Eso es como usted cuando le siente el olor al muchacho que le gusta, al marido, bueno, yo, a uno ya ni el marido, pero Ay, no, ¡Charra! muchacha, muchas pero, confesiones en una pero, sola. pero, pero no, pero bueno, pues, o sea, pasa, qué sé yo, pasa Henry Cavill por un lado oliendo a Recoman y que usted pues siente el olor Claro y que libera él puede pasar oxitocina. sin oler también, pues. Bueno, yo ahí quiero agregar algo, porque es que me parece súper importante eso que dijo Lili de no es por bonito, no es por la foto del Instagram, no es para que me digan, ay, yo tan linda, tan romántica, que es... No, es que, a ver, nosotros somos mamíferos, ¿cierto? Si uno se va a la clase de biología de primero de primaria, cuando le estaban enseñando las clasificaciones de los reinos, resulta que nosotros somos animales y somos mamíferos, ¿cierto? Mamíferos no significa que, o sea, mamíferos es todos los seres necesitamos tener leche de nuestra mamá. Es decir, todos los seres humanos venimos de una mamá, punto, hombres o mujeres, de una mamá. Y esa mamá nos da leche. ¿Por qué? Porque somos mamíferos. Por eso y los mamíferos somos animales de sangre caliente. Listo, necesitamos calor, contacto, apego. El cerebro necesita eso. Entonces, sí, yéndome a la parte romántica, que ya la parte científica la explicó pues de pe a pa Lili, es real. Eso no solamente te va a favorecer la lactancia, porque como dijo Lili, puede que mamá diga, yo definitivamente no quiero lactar, eso me parece súper duro, yo quiero tetero, whatever, decisión de ella, no nos metemos en esas decisiones. Pero si estamos hablando de que somos seres sintientes y somos mamíferos y eso activa un montón de hormonas en el cerebro, no es solo para la lactancia, es porque ese bebé es 100% dependiente de su mamá. Su mamá es su primer contacto con la vida y por ende necesita el apego, necesita calor, necesita el contacto con la piel. Eso hace que bebé libere algunas hormonas que lo van a tranquilizar y lo van a calmar y que mamá también libere unas hormonas para que empiece a reconocer las necesidades de ese bebé y pueda responder a ellas. Entonces no es solo la lactancia, es cómo sé reconocer cuál es el llanto, cómo sé saber si tiene hambre, si tiene frío, si tiene calor, si tiene sueño. Y por eso es que la gente dice, ay, pero esta cómo sabe cuál es llanto de qué cosa. Eso no es por magia, eso es porque la fisiología es tan clara que nosotros en ese primer contacto, con todos esos sentidos así súper activos, entre ellos el más importante, el olfato, pues logramos hacer esa integración para conocernos, apegarnos y así también garantizar un apego seguro en la crianza que va a tener ese bebé. Es que ese bebé acaba de nacer, pero ese bebé va a crecer, se va a volver niño, ¿cierto? Después adolescente y después adulto, gracias a, pues ojalá, ¿cierto? Llegue hasta por allá y eso favorece una salud mental y emocional súper equilibrada. Y eso está súper estudiado. Eso sí, pues estudios es lo que hay. Entonces, no es solamente el contacto para la lactancia, obvio, súper importante, pero solamente el hecho del contacto, así esa mamá decida no lactar, ya es una ganancia inmensa para la salud emocional y mental de ese futuro ser humano. Y para la salud también mental de la mamá. También hay estudios que dicen que disminuye la depresión postparto.
Y eso pues, si no es una razón suficiente para ponérselo en el pecho de una a la mamá, yo no sé qué es. Porque la depresión posparto, con la incidencia tan alta que tienen, y si yo digo contacto piel a piel, disminuyó riesgo de depresión posparto, por todo lo que ya dijo Lili, pues fue pucha, yo se los pego a todos. Eso O Y sí. sea, ahí por sí que es que pena conveniencia con los tendría que psiquiatras que estar. no tengan Ujú. pacientes, pero mejor, ¿sí o no? No, seguro van a tener, pero por otro lado, que no sea por este. Ya sabíamos desde que empezamos que esto iba a dar mucho para conversar y aclarar y nos queda faltando un montón de rato. Nos quedamos con la doctora Lili más tiempo del que ella nos había dicho. No, ya, sí, ya. Ya Ya organicé para ya. terminar, no, que te dejamos antes un poco más de lo que Sí. nos habías dicho. Em, Ana Cata, Lili, como si quisieran ya para cerrar y bueno, agradecerles de verdad infinitamente todas las reflexiones, lo que nos enseñaron, un montón de claridades, de verdad que necesitamos seguir teniendo. ¿Alguna reflexión o alguna información puntual con la que nos quieran dejar para ya despedirnos de este tema? Yo me voy a tomar aquí el atrevimiento de hacer un resumen, ¿sí? Eh, la peridural es una forma de disminuir el dolor del parto. Entonces, pues como es una forma de disminuir el dolor del parto, es una forma, pero hay varias, ¿cierto? Es una forma, hay varias. Eh, Usted la puede tomar si usted considera que la necesita y es conveniente, ¿sí? Pero, resumen, no te va a dejar inválida, es segura para ti, es segura para el bebé, vas a poder lactar después de la peridural. Puede que se demore un poquitico en la bajada del calostro, generalmente no pasa así, pero puede que se demore. ¿Cuántas pacientes les va a pasar eso? Muy poquitas. Puede que te duela la cabeza, se alivia el dolor de la cabeza, pero lo más importante o la reflexión más importante que yo les quiero hacer es primero al personal médico, ¿cierto? Uno no opina de peridural si uno no es anestesiólogo. ¿Listo? Los ginecólogos pueden opinar de trabajo de parto, de lo que ellos han visto del otro lado, pero lo que ellos no saben es detrás de ese trabajo de parto prolongado qué hubo, ¿cierto? Porque para ellos hubo una mamá o con un dolor controlado o con un dolor descontrolado, pero no saben qué dosis hubo. Entonces, con el ginecólogo hay que trabajar muy de la mano, que eso a veces es muy difícil porque los egos no lo permiten, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué le hacemos? Así son los médicos. Pero para el personal de salud, la reflexión es que si usted no es anestesiólogo, no opine de peridurales, porque en eso, de verdad, la experiencia la tenemos nosotros y la razón de cómo se hace o para qué se hace o qué complicaciones tiene, la tenemos nosotros. Así como hay mitos entre las mamás, entre los ginecólogos, hay muchos mitos sobre la peridural, muchísimos que yo creo que se han ido erradicando con el tiempo porque pues, hemos ido como reflexionando más de que tenemos que trabajar como en equipo. Entonces, la reflexión para el personal de salud es que no opinemos si no somos anestesiólogos. Y la reflexión para las mamás es que si usted decide si usted quiere tomar la decisión o considerar la decisión de una peridural, consulte a un especialista en peridurales que es un anestesiólogo antes de, ¿sí? Ojalá fuera antes de. Casi que todas las mamás se les hace consulta preanestésica, consulte un anestesiólogo. Entonces, reflexión para los médicos en general, si no son anestesiólogos, no se metan al campo de las peridurales, porque de verdad hay muchas cosas debajo de una peridural que realmente, así como, o por lo menos yo soy muy respetuosa del actuar del colega, ¿cierto? El que está allá, yo simplemente lo estoy opinando, lo estoy apoyando al ginecólogo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te la pongo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo le alivio el dolor? ¿Qué más te puedo ayudar? ¿Cierto? Pero pues de este lado pasa otra cosa y a las mamás de verdad busquemos la fuente de información. Yo en el perfil del Instagram tengo como algunas publicaciones que hablan sobre peridural, sobre las complicaciones, sobre cómo cuándo pedirlas, y eso, pues por si alguien las quiere consultar, ¿sí? Porque eso es educativo. Pero la reflexión para el personal en general es, hay que asesorarse con un anestesiólogo. ¿Es mala? No, es una herramienta muy buena, bien utilizada. Bueno, mi reflexión, como Lili ya dio toda la reflexión y resumen de la conversación desde la Perdón. anestesia, no, me encanta. Yo
yo sí voy a hacer una reflexión más desde Dula, ¿cierto? Bueno, para las mamás lo más importante es que no se dejen robar su parto. Volvemos a decir lo mismo, no es una moda, no es, ay, soy hippie, tengo Dula, nada que ver. Vuelvo a lo mismo, somos mamíferos. Como mamíferos nacimos diseñadas para tener un útero y ese útero gesta vida. Y si ese útero gesta vida, ese útero la pare. ¿Listo? Entonces, el parto es una experiencia única de cada mujer y cada mujer tiene el poder y además el derecho de decidir cómo quiere parir a su bebé. ¿Listo? Entonces, que es que este me dijo, que el otro, que la otra, que la niña, no. Yo qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero. Yo soy la matrona, ¿listo? Y eso también para que cuando lleguen a una clínica, a un hospital, no se dejen empequeñecer. Es un momento muy vulnerable y uno tiende a, ay no, lo que él diga, lo que el doctor diga, no, no y no. No, siempre claridad. Yo qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero. Tengo derecho. El ginecólogo, el anestesiólogo y cualquier persona que esté en la clínica está a tu servicio, no al revés. Entonces, se los digo así como tan fuerte porque yo lo viví y uno también se siente pequeñito y uno se siente como no lo que diga el profesional. Y claro, el profesional conoce muchas cosas y sabe muchas cosas y obviamente hay que escucharlo y hay que seguir las recomendaciones cuando se trata de tu salud, perfecto. Pero desde la parte del poder, no delegues ese poder. Si ya estamos hablando de un tema de salud importante, donde el profesional te está diciendo, hay estos riesgos y estas posibles complicaciones, de pronto delégalo ahí. Pero en tu decisión de cómo quieres parir, qué quieres tener, no la delegues. Eso sería como un mensaje grande para las mamás. Lo segundo, lo que ya dijo Lili, la epidural es una herramienta. Si en algún momento la quieres pedir, vuelvo a lo mismo, tienes el derecho de hacerlo y a usarla como tú quieras. ¿Listo? Ojalá que sea un uso racional y que siempre sea con el acompañamiento del anestesiólogo, que no te dejes meter cuento de nadie, que no te dejes meter mitos de nadie, conversación directa con el médico tratante, en este caso el anestesiólogo. Para el personal de la salud, vean, no es una moda el parto respetado o humanizado, que me da esta risa que le digan así como si no fuéramos humanos, que somos pues robots. Bueno, entonces no es que sea una moda, no es como, ay, pero es que eso enlentece todo, sí. Es que los partos y la vida son procesos fisiológicos, biológicos y naturales, y la naturaleza se toma su tiempo. Así como una semilla uno la siembra y nace la flor a los X meses, lo mismo pasa con un bebé y con un trabajo de parto. Entonces, sí, yo sé que estamos cansados, que tenemos afán, que hay un montón de estrés, que hay un montón de responsabilidades, que nos pagan mal, etc. Pero eso no es razón para no ver al otro al lado y verlo como un ser humano y atenderlo como tal. Entonces, si a mí no me cuesta nada ponerle al bebé en el pecho a la mamá, a mí no me cuesta nada cogerle la mano a la mamá, a mí no me cuesta nada decirle 3 palabras que le bajen la ansiedad a la mamá. Eso no cuesta nada, eso no te va a quitar ni 10 minutos, es más, ni un minuto te quita. Entonces, personal de la salud, por favor, en la medida de lo posible, si ustedes pueden hacer esas medidas chiquiticas, háganlas siempre, siempre, siempre. Que es que el protocolo, sáltense el protocolo. ¿Cuál protocolo? Es que, ¿qué importa más, el protocolo o ese momento de esa mamá y ese bebé? Que esa experiencia sea positiva va a ser lo más importante para que esa crianza y esa maternidad se desarrollen de una forma saludable. Si uno empieza, como decía Lili, con una experiencia traumática, la carga de ahí para adelante es muy profunda. Entonces, bueno, esos son como los mensajes que les quería dejar. Y hagan yoga. Te quiero decir una cosa. Te quiero decir una cosa, hay un minutico, hay una persona que dice ahí que sugiere que los anestesiólogos hagamos un consenso con los obstetras para considerar o las dosis de los medicamentos o las mezclas. A esa persona tengo que decirle que no, que la persona experta en el manejo de las dosis de los medicamentos anestésicos somos nosotros, no el obstetra. Yo el consenso de qué tanto le tengo que poner lo hago con la mamá, porque es la mamá la que está sintiendo el dolor. ¿Cómo se lo pongo? Hasta donde la mamá me diga y hasta donde yo sé que es seguro.
pero eso no es una cosa que se consensa con un obstetra porque quien sabe de mezclas anestésicas somos nosotros y no lo hacemos a capricho. O sea, no es que yo, Liliana, ponga una dosis no ponga una mezcla diferente o utilice una mezcla diferente, perdón, a la que utiliza Nakata. La mezcla que yo utilizo es la misma que utiliza Nakata y es la misma que utiliza otra persona. ¿Cuánto le pongo de esa mezcla? Eso lo consensúo con la mamá, no con el obstetra, porque quien siente el dolor es la mamá. Contundente. Eso iba a decir yo. Nada que agregar en este momento porque yo creo que el mensaje es muy poderoso y muy claro. Doctoras, me les quito el sombrero. Muchas gracias. Qué testimonio tan valioso y tan bonito. Y quedo yo con la cabeza revolucionada porque al principio de la conversación estábamos hablando de esa conexión con el cuerpo, entonces la vimos desde la parte fisiológica, la vimos desde la parte más, digamos, emocional, mental, y me ponía yo a pensar, es que como mujeres incluso nos hemos desconectado de nuestro propio ciclo. O sea, se nos olvida el ciclo, nos da pereza el ciclo y le tenemos como un rechazo a lo que nos hace mujeres, a lo que nos permite dar vida. Entonces, esa conexión con el cuerpo es muy importante y es de los mensajes más poderosos que me quedan a mí en esta conversación, a pesar de que era un tema totalmente, entre comillas, desconectado de eso. Nos dejamos masculinizar, Aleja. Eso pasó. Nos embobamos, como Hipermasculinidad. diría mi abuelo, nos embobamos. Doctora No, Nata, gracias a ustedes, niñas, por la invitación. Me encantó la conversación y a la doctora Lili, pues que es como, wow, un regalo. Vea, gracias por la invitación, niñas. Dianita sabe que cuando me invitas yo siempre saco el espaciecito. A mí me gustan mucho estos espacios de charla, no solamente educativos para los colegas y quienes están allá detrás de la pantalla, colegas, no quiero que se sientan atacados, realmente no. O sea, el objetivo siempre es caminar de la mano y ayudar. Pero hay pues cosas que son muy claras, ¿cierto? Hay un límite que es muy claro y es hasta dónde llega tu función y hasta dónde llega la mía y dónde intervienes tú y dónde intervengo yo, pero la decisión de cuánto le duele solamente le compete a la mamá. Conclusión, es la mamá la que toma la decisión de hasta dónde va, obviamente orientada por mí, ¿cierto? Pero muchas gracias por la invitación, yo siempre estaré disponible para lo que necesiten, a la orden en mis redes, yo por ahí lo que manejo todo es netamente educativo, yo no le hago propaganda a nada, todavía no he podido encontrar a quien hacerle propaganda para que me paguen. Ya vas por la maratón, ya vas por la maratón. No, eso también es netamente social, o sea, yo ahí no cobro un solo peso, yo lo único que necesito es que se inscriban, ay, bueno, les hago la cuña, por favor, a los que les guste el atletismo y a los que no, también los espero en la media maratón del café en Pereira, esto es un sitio divino, aquí hay donde pasear, se corren 5 kilométricos, 5 kilométricos se los pueden caminar, charlando con su parche de amigos y de paso ayudan a dos fundaciones que estamos patrocinando desde la Media Maratón. Yo no hago parte de la organización de la Media Maratón, soy la embajadora por los niños de la Fundación Sanar, que son los niños con cáncer. Los niños con cáncer necesitan, pues más que la hospitalización, necesitan pues que sus papás tengan con qué moverse, con qué pagar la estadía en una ciudad extraña, con qué comer, almorzar, pijamitas, bueno, cosas así. Entonces, cuando usted se inscribe a la Media Maratón de los 5 kilómetros, eh, patrocina a los niños de la Fundación con Cáncer, que son los niños Sanar, y a los niños de la Fundación Sonríe, que los operan de labio y paladar hendido, no se les cobra nada, todo se hace gratis, todo el proceso, los aparatos, todo lo que necesite. Valga la cuña. Y por eso no me paga. En el correo que les va a llegar de haber visto el video, pues también les va a llegar un correíto, ahí van a encontrar las redes, igual cuando estuvimos haciendo la invitación tenían las redes también de Anacate y de Lili. Anacate, ibas a decir algo. Las dejo, niñas. Adiós. Gracias. Mil chao, gracias. 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 Nada, no, pues yo también hacer como publicidad política no pagada. Yo también tengo pues una cuenta, es más o menos nueva, se llama dra.anacata en Instagram. Ahí realmente comparto también temas muy ¿Cómo estás educativos. ahí? Derea.anacata, sin el Ramírez. Exacto, doctora.anacata, exacto. Ahí comparto como cosas de la cotidianidad, pues como de todo la mezcla de mis, de mis saberes y de lo que quiero compartir, casi siempre todo enfocado pues
a la medicina Ayurveda, que es la medicina de la India, o la medicina pues holística, temas de hábitos, pues como cositas prácticas de autoconocimiento, de yoga, comparto mucho, no solamente desde la parte física, sino todo lo que hay detrás pues como de la práctica del yoga. Entonces, bueno, por si se animan, por ahí estoy. Un abrazo. Muchas Una besa. gracias, Muchas querida gracias, Anacata. Doc. Oíste, Dianis, yo siguiendo aquí el ritmo de la publicidad política no pagada, yo sí voy a echar una publicidad política, no política, una publicidad muy interesante. Y es que toda esta conversación a mí solo me hace reafirmar más que el propósito de parir es algo que realmente tiene la capacidad de transformar la sociedad. O sea, nosotros en este momento estamos en inscripciones para la tercera cohorte de formación de dulas y consultores perinatales y precisamente son las personas que necesitamos para acompañar estos procesos, ¿cierto? Para empezar a reconectarnos de nuevo con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones a la hora de parir, a la hora de lactar, a la hora de convertirnos en mamás. No pudo haber sido una conversación más perfecta para reafirmar aún más por allá en el fondo de mi corazón que lo que hace parir es más. No, es que estoy súper contenta por eso, porque lo que estamos haciendo realmente le aporta a que estos nacimientos puedan ser más respetados, más empáticos, más amorosos y que esas mamás y esas familias tengan mejores experiencias. Y mira lo que decía Nakata al final, ¿no? Como que al final ella lleva todo el hilo también a la apuesta que es de parir y es sembrar paz desde las pancitas, es comprender que a partir del vínculo y de la conexión de esa mujer consigo misma, con su cuerpo, con su propia voz, va a poder tomar decisiones durante la gestación, durante el parto, independiente, porque no se trata, y a veces nos quedamos en la discusión de si me pongo o no me pongo epidural, y va mucho más allá de eso, Total. la experiencia del parto, el vínculo que se genere, o sea, no podríamos atribuirle tanto poder a un solo aspecto de toda esa experiencia de gestación, de trabajo de parto, de nacimiento y luego en esa primera etapa del posparto. Entonces, de verdad que sentir que lo que nosotros estamos invitando con esta formación, donde además que me emociona un montón contarles que tenemos ya inscritas psicólogas, médicas, de ellas una ginecobstetra, nutricionistas, educadoras físicas, enfermeras, asesoras de lactancia, inscritas para esta tercer cohorte y que hemos tenido también de estas profesionales en nuestra formación, da cuenta también de que cada vez somos más profesionales los que queremos transformar esta experiencia y que con nuestro certificado y con nuestra formación desde parir.co no necesariamente solo vamos a salir a acompañar esa experiencia del parto como la nombramos en ese rol en esta charla, sino Sí. que va mucho más allá, es decir, en nuestra formación, quienes han pasado por ahí pueden integrarlo con sus diferentes prácticas, ya sean institucionales, de proyectos sociales, incluso han habido unos proyectos preciosos, o de políticas públicas, o desarrollar unos nuevos servicios. Es decir, tiene tanta capacidad de acción que de verdad para nosotras es un orgullo también tener esta propuesta y un honor sentir la confianza de todos estos profesionales en esta formación. Así que, pues por supuesto, dejarles la invitación. Ahí está el código QR, el número del WhatsApp para que si quieren más información, pues puedan tenerla. Vamos a incluso en esta versión un poquito mejorada, pues vamos a tener el tema de epidural, de cuidados neonatales y paliativos también un poco. Es decir, vamos a incluir algunos temas que son muy importantes y por supuesto hablaremos y profundizaremos del parto empático, que también Ana Cata ya estaba haciendo esa crítica del parto humanizado y creo que nosotras estamos también de acuerdo en que necesitamos trascender ese término y parto empático desde parir.co tiene un nivel de profundidad y que implica o aborda también a los profesionales de la salud, así que pues por todos lados estamos felices y súper animadas a que se unan a esta formación, de la que tenemos ya casi inicio. Es decir, empezamos el
18 de 18. agosto. Estamos en este momento en inscripciones, así que pues dejarles ahí la invitación. Bueno, Dianis, y a quienes nos acompañaron, muchas gracias. Qué conversación tan poderosa, tan valiosa. Mujeres aquí tratando de transformar el mundo. Qué bonito. Y bienvenidas y bienvenidos quienes nos quieran acompañar en el diplomado. De verdad que es una experiencia transformadora, no solo profesionalmente, sino a nivel personal. Una feliz noche, gracias por estar aquí este rato tan chévere y feliz noche para todos. Dianis, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Chao. Chao.